En los 76 años, Giancarlo Simancas finalmente rompe el silencio y confiesa lo que durante décadas todos sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Detrás del galán eterno de las telenovelas venezolanas, del hombre admirado por millones y deseado por incontables mujeres, se escondía una verdad que fue cuidadosamente protegida por el miedo, los contratos televisivos y los intereses del poder. Hoy esa máscara de perfección se derrumba, y con ella se revelan los secretos más oscuros de una vida que parecía sacada de un cuento dorado. Desde sus tormentosos amores con reinas de belleza y actrices famosas, hasta los conflictos ocultos con directores y compañeros de elenco, Giancarlo Simancas confiesa lo que realmente ocurrió detrás de las cámaras, en esos camerinos donde la fama se mezclaba con la soledad y las promesas rotas. Fue víctima de una industria que solo quería su imagen o cómplice de su propia caída. ¿Qué papel jugaron las traiciones amorosas y los rumores que casi destruyen su carrera? Hoy, el actor que hizo suspirar a todo un continente revela cómo el éxito lo llevó a perder lo más importante, la paz consigo mismo. Pero cuidado, porque lo que dice no solo cambia la forma en que lo recordamos, sino que también expone las sombras del espectáculo venezolano de los años dorados. Antes de continuar, si te apasiona conocer las historias ocultas detrás de las estrellas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Tu suscripción es fundamental para que YouTube recomiende más videos como este y para que esta comunidad de amantes de los secretos del espectáculo siga creciendo. Si puedes apoyar aún más este trabajo, hazlo con un Super Thanks. Cada aporte cuenta y permite seguir revelando verdades que otros callan. Y si no puedes, simplemente comenta qué parte de esta historia te ha sorprendido más. Quédate hasta el final, porque la última confesión de Giancarlo Simancas no solo te dejará sin palabras, te hará ver su vida con otros ojos. Durante décadas, Giancarlo Simancas fue el símbolo del galán perfecto, el hombre que toda mujer soñaba y que todo hombre admiraba. Con su mirada intensa, su voz grave y su elegancia natural, se convirtió en el protagonista indiscutible de las telenovelas venezolanas que marcaron una época. Pero lo que pocos imaginaban era que detrás de esa imagen impecable se escondía una profunda maldición emocional que lo acompañó a lo largo de su vida. Desde muy joven, Giancarlo entendió que su rostro y su encanto eran su pasaporte al éxito, pero también su prisión. Fue amado por miles, pero comprendido por pocos. En cada papel debía representar al amante ideal, al hombre fuerte, seductor y perfecto, cuando en realidad, fuera de los reflectores, cargaba con una soledad inmensa y un vacío que ninguna fama podía llenar. En sus primeros años, vivió amores intensos, casi cinematográficos, que terminaban abruptamente dejando cicatrices invisibles. Muchas de sus parejas, atraídas por su fama, terminaban huyendo al descubrir la vulnerabilidad que él trataba de ocultar. No era el hombre indestructible que todos veían en pantalla, sino un ser sensible, marcado por el miedo a ser abandonado. Esa inseguridad lo llevó a relaciones llenas de pasión, pero también de tormento. A veces se decía que su vida amorosa parecía un guión escrito por el destino, para recordarle constantemente que el amor y el dolor caminan juntos. Su belleza fue su bendición, pero también su condena. En la industria, algunos lo veían como un rostro bonito, sin reconocer la profundidad artística que se escondía detrás. Luchó contra los estereotipos, tratando de demostrar que era más que un galán, pero cada vez que se enamoraba, el pasado regresaba a cobrarle factura. Hubo amores con mujeres famosas que terminaron en escándalo, rumores que lo perseguían y amistades que se rompieron por celos y malentendidos. Con el tiempo, Giancarlo comenzó a comprender que su maldición emocional no venía del amor, sino de la forma en que había sido educado para amar, entregándose por completo,
sin reservas, sin medir consecuencias. Vivió cada historia con intensidad, como si fuera la última, y eso lo hizo sufrir más de lo que cualquiera podría imaginar. En entrevistas posteriores, llegó a admitir que muchas veces confundió la admiración con el afecto real y que, en su búsqueda de cariño, terminó rodeado de personas que solo querían el brillo de su nombre. Esa dualidad entre el ídolo público y el hombre herido lo persiguió durante años, incluso cuando trató de reinventarse, alejarse del ruido y buscar la paz interior. Fue una historia de amor que parecía escrita por los dioses, pero terminó convertida en una tragedia que marcó para siempre la vida de Giancarlo Simancas. Cuando conoció a May Brandt, ella era la joya más brillante de Venezuela, una mujer que había conquistado el título de Miss Venezuela 1980 con su elegancia natural, su sonrisa encantadora y una inocencia que desarmaba a cualquiera. Él, por su parte, era el galán indiscutible de la televisión, el rostro que todas las productoras querían y el corazón que todas las mujeres soñaban conquistar. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzaron, no fue la fama lo que los unió, sino una conexión profunda, casi mágica, que ninguno de los dos pudo explicar. Desde el primer encuentro, hubo una chispa que desafiaba las reglas de su entorno. En una industria llena de apariencias, su relación se convirtió en el secreto peor guardado del espectáculo venezolano. Aunque muchos los veían como la pareja perfecta detrás de las cámaras, había un amor lleno de obstáculos, celos, presiones mediáticas y la mirada constante del público que no les permitía ser libres. Mellé, con su dulzura y su fragilidad, era todo lo que Giancarlo no sabía que necesitaba. Pero también era una mujer sensible, vulnerable a los juicios, y cada titular, cada rumor, la hería profundamente. Se dice que su amor era tan intenso como imposible. Las agendas, los compromisos, los egos y las tentaciones propias del mundo artístico los fueron alejando poco a poco. Sin embargo, el cariño nunca desapareció. Giancarlo siempre habló de ella con respeto, con una nostalgia que traicionaba su intento de mostrarse fuerte. Cuando May Brandt falleció prematuramente en 2004, a causa de una enfermedad fulminante, el actor quedó devastado. En más de una entrevista confesó que nunca volvió a amar de la misma manera. Sus palabras eran un eco de un dolor que el tiempo no logró borrar. Ella fue el amor que llegó demasiado temprano y se fue demasiado pronto. Muchos dicen que después de su partida, Simancas cambió, que algo en su mirada se volvió más melancólico, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en aquellos años dorados. Los compañeros de trabajo notaron que el actor, siempre tan encantador y enérgico, se volvió más reservado, más introspectivo. A menudo evitaba hablar del tema, pero en su silencio se escondía una verdad que todos intuían. May Brandt fue el gran amor de su vida, y su pérdida lo marcó más que cualquier otro episodio de su carrera. El recuerdo de ella sigue vivo en las memorias del público, pero especialmente en el corazón de Giancarlo, quien aún la menciona como la reina que nunca dejó de brillar. Dicen que en cada mirada nostálgica del actor, en cada pausa durante una entrevista, hay un suspiro que la evoca. Y aunque la vida siguió para ambos en caminos diferentes, el vínculo entre ellos se convirtió en una leyenda silenciosa. Un amor imposible, puro y trágico, que dejó una huella imborrable en la historia del espectáculo venezolano y en el alma de un hombre que lo tuvo todo, excepto a la mujer que más amó. Durante décadas, Giancarlo Simancas fue sinónimo de éxito, elegancia y magnetismo. Era el rostro que aparecía en las portadas de las revistas, el hombre que toda mujer quería a su lado y el actor que cada productor soñaba tener en sus telenovelas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama tiene un precio y él lo pagó con creces. En el momento más alto de su carrera,
cuando su nombre era una marca de prestigio y su presencia en pantalla garantizaba altos niveles de audiencia, comenzaron a surgir las grietas en su imagen pública. Los rumores sobre su vida privada se esparcieron como fuego en la pradera. Romances clandestinos, enfrentamientos con colegas, traiciones sentimentales y decisiones profesionales que muchos calificaron de arrogantes. Los medios que antes lo veneraban comenzaron a devorarlo con la misma intensidad con la que lo habían encumbrado. Se hablaba de una doble vida, de escándalos con actrices casadas, de una actitud difícil en los sets de grabación y hasta de problemas con el alcohol y la depresión, aunque él siempre lo negó. Sin embargo, cada titular sensacionalista lo hundía un poco más en el abismo de la controversia. Aquella figura intachable del galán perfecto se transformó en el blanco de burlas y críticas, y muchos que antes lo aplaudían le dieron la espalda. Las ofertas laborales empezaron a escasear, los contratos se rompieron y su fama de complicado lo perseguía como una sombra imposible de disipar. Giancarlo, acostumbrado al brillo de los reflectores, descubrió lo más doloroso de la fama, que el público puede amarte un día y olvidarte al siguiente. En entrevistas posteriores, confesó que esa etapa fue una de las más duras de su vida. No por haber perdido dinero o reconocimiento, sino porque sintió que había perdido su esencia, su propósito. Se dio cuenta de que había vivido tanto tiempo interpretando papeles, que había olvidado quién era realmente fuera del set. Mientras los tabloides se alimentaban de su caída, él intentaba reconstruir su vida lejos de los focos, enfrentando el juicio de un país que lo había visto crecer y brillar. Detrás de esa sonrisa encantadora que tanto seducía al público, se escondía un hombre cansado, herido por las críticas y que solo quería ser comprendido. El escándalo lo hizo más humano. Lo obligó a mirar sus errores y a enfrentarse con sus demonios personales. Con el tiempo, entendió que la fama no siempre es sinónimo de felicidad y que la admiración puede ser tan frágil como una ilusión televisiva. Hablar de Giancarlo Simancas, sin mencionar a Mimí Lazo, sería como contar solo la mitad de una historia marcada por el amor, la ambición y una rivalidad que trascendió los límites del teatro y la televisión. Durante años fueron la pareja dorada del espectáculo venezolano, admirados por su talento, su magnetismo escénico y esa química irresistible que los convertía en el centro de atención donde quiera que aparecieran. Pero detrás de los aplausos y las cámaras, su relación fue una montaña rusa de pasión, poder y silencios incómodos. Mimí Lazo, una mujer fuerte, carismática y sin miedo a decir lo que piensa, fue mucho más que la compañera sentimental de Giancarlo. Fue su espejo y su desafío constante. Mientras él representaba la elegancia clásica del galán romántico, ella encarnaba la fuerza de la mujer moderna, decidida y controversial, capaz de dominar un escenario con una sola mirada. Juntos compartieron grandes momentos artísticos, pero también vivieron las consecuencias de estar bajo los reflectores de un medio despiadado. Las tensiones entre ambos comenzaron cuando sus carreras empezaron a competir directamente por la atención del público y los productores. En una industria donde el ego y la imagen lo son todo, las comparaciones eran inevitables. Muchos aseguraban que Mimí eclipsaba a Giancarlo con su carácter dominante y su habilidad para reinventarse, mientras otros defendían que él era el verdadero símbolo del talento y la disciplina. Esa rivalidad silenciosa se intensificó cuando sus proyectos empezaron a tomar caminos distintos. Mientras ella exploraba el teatro con un enfoque más crítico y feminista, él seguía brillando en las telenovelas tradicionales, convirtiéndose en el ídolo de una generación entera. Sin embargo, lo que pocos sabían era que lejos de la pantalla, la relación también sufría los embates del desgaste emocional, los celos profesionales y las presiones mediáticas.
En entrevistas posteriores, Mimí Lasso no dudó en hablar de los altibajos de su vínculo, reconociendo que el amor entre ellos fue tan fuerte como destructivo. Nos amábamos, pero también nos retábamos todo el tiempo, confesó alguna vez, dejando entrever que el éxito compartido puede ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Giancarlo, por su parte, siempre habló de Mimí con respeto y nostalgia, admitiendo que ella fue una de las mujeres que más marcaron su vida. Su historia no terminó con escándalos públicos ni acusaciones, sino con una distancia inevitable, una separación silenciosa que dejó huellas profundas en ambos. Años después, cuando la vida los volvió a reunir en algunos proyectos, quedó claro que entre ellos persistía un lazo invisible, una mezcla de cariño, admiración y heridas no del todo cerradas. Hoy, mirando atrás, muchos consideran que Mimí Lasso fue una figura clave en la evolución de Giancarlo Simancas, una mujer que lo inspiró, lo desafió y lo obligó a confrontar su propio ego. Dora Mazzone fue, durante muchos años, la compañera inseparable de Giancarlo Simancas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su historia comenzó como un cuento romántico, digno de las telenovelas que ambos protagonizaban. Dos actores admirados, talentosos, carismáticos, que compartían no solo el amor por el arte, sino también una química que traspasaba las cámaras. En la televisión, sus miradas hacían suspirar a los espectadores, y en la vida real se convirtieron en una de las parejas más queridas del entretenimiento venezolano. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, se escondía una relación llena de contradicciones, malentendidos y tensiones emocionales que con el tiempo se volverían imposibles de ocultar. Al principio, Giancarlo veía en Dora una mujer fuerte, independiente y profundamente apasionada por su profesión. Ella, por su parte, admiraba en él al galán eterno, al hombre que parecía tenerlo todo bajo control. Pero pronto las diferencias comenzaron a surgir. Las exigencias del trabajo, los horarios interminables y los celos alimentados por escenas románticas y rumores de romances ficticios fueron erosionando la confianza que los unía. Mientras las revistas los mostraban sonrientes en alfombras rojas, en su hogar se vivían silencios tensos, discusiones y un sentimiento creciente de distanciamiento. Con el paso del tiempo, las acusaciones comenzaron a hacerse públicas. Algunos allegados afirmaban que Simancas era un hombre de carácter fuerte, difícil de complacer y con un temperamento que en ocasiones rozaba lo incontrolable. Otros, por el contrario, aseguraban que era Dora quien tenía una personalidad dominante y que no soportaba compartir protagonismo ni en la pantalla ni en la vida. La ruptura inevitablemente llegó envuelta en polémica. Hubo declaraciones cruzadas en los medios, entrevistas cargadas de indirectas y un silencio incómodo que duró años. Ella insinuó que había sufrido decepciones profundas dentro del matrimonio, que hubo traiciones que marcaron su corazón y que, aunque el amor fue real, también lo fue el dolor. Él, fiel a su estilo reservado, evitó entrar en detalles, pero dejó claro que había aprendido que el amor no siempre basta cuando el ego entra en escena. Lo cierto es que aquella separación dejó huellas en ambos. Para Giancarlo, fue el final de una etapa donde el amor y la fama se confundieron, y para Dora fue un renacer que la llevó a enfocarse más en su carrera y en su bienestar personal. Años después, ambos reconocieron, cada uno a su manera, que habían sido víctimas de las circunstancias y de un entorno que no perdona los errores ni la vulnerabilidad. Viviana Gibelli, una de las mujeres más queridas y admiradas de la televisión venezolana, siempre fue sinónimo de elegancia, simpatía y profesionalismo. Su sonrisa iluminaba los hogares del país cada vez que aparecía en pantalla, y su carisma natural la convirtió en la compañera ideal de las tardes y noches televisivas. Pero hubo un momento en su vida que traspasó los límites del entretenimiento
y se convirtió en un fenómeno nacional. Su compromiso con Giancarlo Simancas, el galán eterno, aquel que había enamorado a generaciones enteras desde los años dorados de las telenovelas. Venezuela entera se paralizó con la noticia. Las portadas de las revistas más importantes del país mostraban sus rostros radiantes, sus manos entrelazadas y un titular que parecía sacado de un cuento de hadas: Giancarlo y Viviana, el compromiso que unió a dos íconos del espectáculo. La noticia desató una ola de emoción, esperanza y curiosidad, porque más allá de la admiración pública, ambos representaban dos mundos distintos que parecían destinados a encontrarse. Él, el hombre maduro de voz grave y mirada intensa, símbolo de virilidad y experiencia. Ella, la mujer alegre, trabajadora y soñadora, que había conquistado el cariño del público no solo por su belleza, sino por su autenticidad. Durante meses, los medios siguieron cada paso de la pareja. Las cenas románticas, las apariciones en eventos, las declaraciones de amor en programas de televisión. Todo parecía perfecto, como si la vida finalmente le estuviera regalando a Giancarlo una oportunidad de redención emocional después de años de relaciones turbulentas y desilusiones. Sin embargo, detrás de los titulares dorados se escondía una historia más compleja, marcada por la presión mediática, los compromisos laborales y las diferencias de carácter. Viviana, siempre enfocada en su carrera y su crecimiento personal, comenzaba a notar que la atención constante de la prensa y las especulaciones sobre su relación empezaban a opacar su trabajo. Giancarlo, por su parte, acostumbrado a ser el centro de todas las miradas, se debatía entre el amor y el miedo a perder su independencia. Aún así, el compromiso se mantuvo como símbolo de esperanza. Los fanáticos soñaban con una boda que uniría a dos de las figuras más queridas de la pantalla, y cada nueva aparición pública se convertía en un evento nacional. Pero con el paso del tiempo, las diferencias se hicieron evidentes. La distancia emocional creció, las agendas se complicaron, y lo que alguna vez fue una ilusión compartida terminó diluyéndose silenciosamente. Nunca hubo un escándalo, nunca una pelea pública. Simplemente un adiós maduro entre dos personas que se respetaban, pero que comprendieron que su amor no estaba destinado a durar. Aún así, el recuerdo de ese compromiso sigue vivo en la memoria colectiva de Venezuela, no solo como una historia de amor fallida, sino como un momento de nostalgia por una época donde las estrellas parecían más humanas, más cercanas y más sinceras. Viviana Givelli y Giancarlo Simancas no llegaron al altar, pero dejaron en el corazón de su público la sensación de que, por un instante, el amor verdadero era posible, incluso bajo los reflectores. En los 76 años, Giancarlo Simancas mira hacia atrás con la serenidad de quien ha librado 1000 batallas y ha sobrevivido a todas. Ya no es el galán infalible que hacía suspirar a medio continente, ni el hombre que vivía corriendo de set en set, ocultando sus heridas tras una sonrisa perfecta. Hoy su mirada es más tranquila, pero en ella aún se percibe una sombra, esa mezcla de nostalgia y culpa que acompaña a quienes lo tuvieron todo y lo perdieron sin darse cuenta. Durante años, Simancas fue un símbolo de elegancia, carisma y éxito. Su legado está escrito en letras doradas en la historia de la televisión venezolana y latinoamericana. Marcó una era, un estilo, un modelo de lo que significaba ser una estrella, pero también dejó tras de sí un eco de soledad y arrepentimiento. Después de las tormentas sentimentales, los amores fallidos y los escándalos que alguna vez lo pusieron en el ojo del huracán, llegó el tiempo de la redención. No una redención mediática ni teatral, sino una profundamente humana. Giancarlo entendió que los aplausos son efímeros y que el verdadero reconocimiento no viene del público, sino de uno mismo. En entrevistas recientes, el actor ha hablado con sorprendente honestidad sobre los errores que cometió en su vida personal,
la soberbia, el miedo al compromiso, la necesidad constante de aprobación. Admitió que durante años vivió atrapado en la imagen de galán eterno, incapaz de mostrarse vulnerable o admitir sus debilidades. Esa fue quizás la mayor de sus prisiones. Sin embargo, la vida le ofreció una segunda oportunidad. Con el paso de los años, Simancas encontró un nuevo propósito lejos del bullicio de los reflectores. Se dedicó a formar jóvenes actores, compartiendo no solo técnicas de actuación, sino también lecciones de vida. Enseñó que la fama puede ser tan brillante como destructiva, y que lo más importante es preservar la esencia, la humanidad. Su legado ya no se mide solo por los personajes que interpretó, sino por las vidas que ha inspirado. Aunque la sombra de su pasado aún lo acompaña, los amores perdidos, los conflictos con antiguos colegas, los rumores que nunca se apagaron, aprendió a convivir con ella. Esa sombra, más que un recordatorio de dolor, se transformó en parte de su identidad. Es el reflejo de un hombre que amó intensamente, que cometió errores, pero que también supo levantarse y perdonarse. Hoy, Giancarlo Simancas vive con la calma de quien ha hecho las paces con su historia. No necesita demostrar nada a nadie. Su voz sigue resonando en los recuerdos de quienes lo vieron en su esplendor, pero también en los corazones de los que hoy lo ven como un ejemplo de resiliencia. Su redención no fue un acto público ni un titular escandaloso, sino un proceso silencioso, lleno de introspección y verdad. Y así llegamos al final de este impactante relato sobre Giancarlo Simancas, un hombre que a sus 76 años se atrevió a romper el silencio y revelar lo que durante décadas permaneció oculto. Su historia es una mezcla de gloria, amor, dolor y redención, una prueba de que detrás de cada estrella hay un ser humano que también sufre, ama y busca perdonarse. Si te ha sorprendido tanto como a nosotros conocer esta verdad, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Tu suscripción es fundamental para que YouTube recomiende más videos como este y para que juntos sigamos descubriendo los secretos, confesiones y momentos ocultos de las grandes figuras del espectáculo latino. Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Su confesión final, sus amores perdidos, o la forma en que logró reencontrarse consigo mismo después de tantos años de silencio. Me encantará leer tus opiniones y debatir contigo. Y recuerda, si quieres seguir apoyando este tipo de contenido, puedes hacerlo con un super thanks. Cada aporte ayuda muchísimo a que sigamos creciendo y trayéndote historias reales y apasionantes. Pero si no puedes, con tu comentario y tu suscripción ya estás haciendo una gran diferencia. No te vayas aún, porque el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo es aún más interesante y apasionante que este. Te aseguro que te dejará sin aliento desde el primer segundo. Haz clic y continúa descubriendo los secretos que nadie más se atreve a contar.